Ya hablamos de las desventajas, pero ahora quiero contarles las razones por las cuales vivir en Dubái es una experiencia increíble. Si pensabas que solo había cosas malas, quédate hasta el final para descubrir lo bueno que tiene esta ciudad. Dubái no es solo lujos y rascacielos, y también otorga una amplia cantidad de ventajas para todas aquellas personas que deciden vivir aquí, desde una seguridad impresionante hasta oportunidades laborales que son muy difíciles de encontrar en otros lugares. Una de las razones más grandes por las que la gente ama vivir en Dubái, la seguridad. Aquí puedes caminar por la calle a cualquier hora del día o de la noche sin preocuparte por tu bienestar. Y es que el índice de criminalidad en Dubái es sorprendentemente bajo, y eso se debe a bastantes factores. Por un lado, las estrictas leyes y regulaciones que hacen que las personas piensen dos veces antes de cometer un delito. Pero más allá de eso, hay un fuerte sentido de seguridad y de confianza en la sociedad. Aquí es muy usual ver cómo las personas dejan las cosas en un café, dejan las cosas en un centro comercial, caminan tarde en la noche o en la madrugada sin preocuparse absolutamente por su seguridad. Y eso es un punto muy importante cuando en el lugar donde resides la seguridad es una preocupación constante. Y pues para mí, por ejemplo, que soy de una ciudad donde el índice de criminalidad es alto, pues eso es algo que resulta mañándome muchísimo acá en Dubái. Si has pensado en mudarte a Dubái, una gran ventaja es lo fácil que es obtener una residencia. El gobierno ha implementado políticas que hacen que vivir y trabajar aquí sea más accesible que en otros países del Golfo. Y además de ello, el gran número de opciones de residencia que ofrecen. Aquí se puede obtener residencia por sponsor, se puede obtener residencia por sponsor de familiares, se puede obtener residencia por creación de empresa, por freelancer, por inversión, por compra de finca raíz, entre muchas otras opciones que tienen de residencia. Y una ventaja muy importante aquí por encima de muchos otros países es que los empleadores que te contratan no tienen ninguna necesidad de demostrarle al Estado por qué te están contratando a ti y no están contratando personas residentes del país, lo cual elimina tal vez costos de impuestos y muchos trámites extra para poder contratar a una persona que no sea nacional del país. Lo cual quiere decir que en cualquier trabajo, claramente que sea un trabajo legal y que sea un empleador completamente legal y responsable, te deben otorgar la residencia, sea el trabajo que sea, sin importar tu posición. Y generalmente estas residencias son seasonal, que es por temporadas, por un año o tal vez por 2 años. Otro de los grandes atractivos de Dubái es el potencial poder adquisitivo. Gracias a los bajos impuestos es probable ahorrar mucho más que en algunos otros países del mundo. Y es que por la ausencia de muchos impuestos es muy factible aquí aprovechar del 100% de tu salario, porque sí, efectivamente, si a ti te dicen que te van a pagar 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 o 10.000 millones, eso es lo que te va a llegar a tu cuenta sin ningún tipo de deducción por impuestos. Ahora, no les voy a mentir que con cualquier trabajo en Dubái se van a hacer millonarios, eso no es cierto. Aquí, se los digo con toda sinceridad, hacer trabajos como los que se acostumbra a hacer en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, trabajos no calificados como limpieza, como lavar platos, como ese tipo de cosas, aquí son muy mal pagos. Por tanto, si su objetivo es encontrar trabajos de ese estilo, van a ganar mucho más en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Y ahora también les voy a decir que no necesariamente tienen que ser profesionales para conseguir una muy buena oferta de trabajo. Aquí también existen muchos trabajos que no necesariamente necesitan una cualificación profesional, en los cuales pueden obtener muy buenos salarios. Trabajos como en hospitalidad, restaurantes, discotecas y etcétera pueden resultar muy beneficiosos. Eso sí, deben buscar muy bien las ofertas de trabajo, porque así como hay unos que son muy bien pagos, hay otros que son exageradamente mal pagos. Entonces, para todas aquellas personas que han tenido una mala experiencia con trabajos de restaurantes, bares y discotecas, etcétera, en Dubái, déjenme decirles que empiecen a buscar, no se queden en el lugar donde están aferrados a la poca estabilidad que les da. Pueden encontrar muchas mejores opciones si lo que quieren es hacerse una carrera en el mundo de la hospitalidad. Salgan y busquen, entreguen hojas de vida y verán cómo se les empiezan a abrir muchas puertas. El sistema de salud en Dubái es uno de los mejores del mundo. Aquí tienes acceso a hospitales y clínicas de alta calidad, con tecnología de punta y servicios rápidos. Y es que, hablando de mi experiencia personal, todo el contacto que he tenido con el sistema de salud en Dubái ha sido mucho más que satisfactorio, eficiente. No puedo decir que sea económico, pero tampoco es algo que sea completamente impagable. Claramente, cuando cuentan con un seguro de salud, eso es algo absolutamente importante, y eso es algo que deben revisar también cuando los van a contratar, y es que les ofrezcan un servicio de salud, porque la salud sí es muy buena, pero sin seguro es exageradamente costosa. Lo mismo para todas aquellas personas que vienen de paseo, que no vienen a residir, sino que solo vienen de turistas. Es muy
importante que cuenten con un seguro, porque como les digo, es muy buena, pero muy costosa. Vivir en Dubái te ofrece una excelente oportunidad para aprender el inglés o perfeccionarlo también. Al ser una ciudad tan internacional, el inglés se convierte en la lengua principal. Sí, señores, así como lo oyen, y es que el hecho de aseverar que su nivel de inglés se va a dañar por aprenderlo en Dubái o por estar viviendo en Dubái, eso es un mito muy grande, porque aquí el 90% de personas son extranjeras y no podemos esperar que todos tengan el mismo acento, no podemos esperar que todos pronuncien las palabras igual que todo el mundo. Aquí es un lugar espectacular para practicar el inglés, es un lugar espectacular para desarrollar el oído y es un lugar espectacular para que desarrollen su fluidez. Y claro que se van a encontrar con muchas personas a las que no les entiendan nada, pero eso no depende de la región del mundo en la que ustedes estén, depende de la región de donde venga esa persona y cómo sea su cultura y sus acentos y etcétera. Por lo tanto, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Francia, en Europa, en España, en donde sea, se van a topar con personas a las que no les van a entender y eso no les va a destruir su inglés. Dubái es un centro de negocios en crecimiento y eso significa que las oportunidades laborales son vastas, ya sean tecnología, turismo, salud o construcción. Siempre hay oportunidades laborales. Y es que aquí, complementado con el punto que les dije anteriormente, pueden acceder a cualquier clase del trabajo, por lo tanto las posibilidades son mucho más. Y no, claro que no, aquí no van a llegar y les van a empezar a llover trabajos del cielo, eso no es cierto. Pero al haber facilidades de contratación por parte de los empleadores, amplía mucho las posibilidades de ofertas a las que pueden aplicar, como ingenieros, como doctores, como arquitectos, como enfermeros, como lo que quieran. Eso sí, deben tener en cuenta que para determinadas carreras deberán contar con los permisos según las regulaciones del país, como medicina, por ejemplo, para la cual deben sacar un permiso para poder ejercer dentro de este país. Es cierto que la vivienda en Dubái puede ser costosa, pero el mercado de alimentos es increíblemente accesible y variado, desde supermercados internacionales hasta mercados locales. Claro que sí, como ya lo he dicho en muchos anteriores videos, aquí la vivienda es considerablemente costosa y tampoco es de la mejor calidad. Entre más calidad quieran, más costosa se hace. Pero contrario a lo que muchos podrían pensar, aquí los alimentos no son tan costosos. El hecho de hacer mercado no es tan difícil, no sale tan caro. A pesar de que la gran mayoría de cosas son importadas, porque aquí no se produce mucho, estamos en la mitad del desierto, no es tan costoso como otras personas podrían llegar a pensar. Y como lo he mencionado también en otras ocasiones, me atrevo a decir con toda la autoridad del caso que aquí el mercado podría llegar a salir similar y a veces más económico que en Colombia. No todo, muchachos, no todo. Sí, hay cosas que son absolutamente impagables. Entre más premium sean los alimentos, pues mucho más caros los van a conseguir. Solo deben ponerse en la tarea de buscar los lugares donde pueden hacer buenos mercados a precios bastante razonables y ahí van a encontrar toda la mayor economía. Dubái es una ciudad en crecimiento que nos seguirá dando de qué hablar por muchos años más. Todo lugar en el mundo tiene aspectos buenos y otros no tanto. Todo lugar en el mundo tiene sus propias problemáticas, dificultades y retos que superar. El dónde, el cuándo y el cómo son las preguntas más importantes que nos hacemos al tomar la decisión de emigrar a un nuevo país. Cualquiera que sea la decisión que tomes, siempre y cuando estructures tu camino y trates de dar cada paso con la mayor firmeza que sea posible, construirás una ruta memorable y firme en la búsqueda de tus sueños. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a este canal, activar la campanita y nos estamos viendo por el camino.